Gracias. Ok, muy buenos días. Les aviso de antemano que yo no puedo hacer mi trabajo si no me dan energía. Yo soy una vampirita, así que vamos a tratar esa de nuevo. Buenos días. Gracias mil. Soy Serenela Linares, soy la directora puertorriqueña del Centro de Naturaleza de Mount Rainier y soy una micóloga por entrenamiento, lo que significa que me encanta irme por el bosque a buscar honguitos y después hablar hasta que no puedan escucharme más acerca de los honguitos que voy encontrando con personas de todas las edades. El día de hoy, sí, porque si vengo yo a hablar, los honguitos se tenían que colar, pero vamos a hablar más acerca del ecosistema como tal y cómo es que las plantas nativas soportan o apoyan el ecosistema como tal y cómo nosotros, como personas que tenemos el poder de decidir cómo diseñamos los paisajes y cómo los mantenemos, esas decisiones y ese poder que nosotros tenemos se puede utilizar para beneficio de nosotros, de los animales y del medio ambiente. Vamos a empezar. Un pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es ¿por qué nos importan a nosotros las plantas nativas? ¿Quién sabe lo que es una planta nativa versus una planta no nativa? Es propia de la región. Ella creció aquí, ella evolucionó aquí y aquí están sus amiguitos. Y aquí están sus enemigos también. Pero como se crió con sus amigos y sus enemigos, pues sabe cómo manejar la cosa. Entonces, esas plantas tienen unos beneficios muy importantes para el ecosistema. Uno de ellos es el control de la erosión. Por esas raíces poderosas que las plantas tienen, pueden retener el suelo, retener esas partículas por largo tiempo porque sirven de anclaje. A través de esa acción que tienen las raíces, entonces cuando tienes un área donde todas las plantas o la mayoría de las plantas son plantas nativas, vas a tener un suelo que es más robusto. Es un suelo que va a ser más natural y más saludable. Y eso se debe a que anclado en las raíces y por todos los mensajes y los químicos y todo lo que está pasando en la esfera de la raíz de la planta, lo que se llama la rizósfera, hay una comunidad enorme de invertebrados, de animalitos, de bacterias, de hongos, de slime mold, que no sé ni cómo se traduce eso, pero unas amebas que van por ahí gateando y explorando. Vas a tener unas poblaciones que están dependiendo de esa planta y cada uno de los miembros de esa población y de esa comunidad tienen unos trabajos bien importantes que ellas ejercen en el suelo. Y no solamente tienes una comunidad que está anclada en cada una de las plantas, pero te cuento. ¿Estás ready para el primer chisme de la mañana? Mira, resulta que mis amiguitos los hongos son unos chismosos. Pues los hongos tienen la seta o el hongo que nosotros vemos en la superficie de la tierra. Y eso es solamente el cuerpo reproductivo. Debajo de la tierra
metido en el sustrato donde está el hongo que tú ves, hay una red inmensa de hilos y fibras que son el cuerpo del hongo. A eso se le llama micelio. Y ese micelio es un chismoso. El árbol que está aquí puede ser mordido por un herbívoro. Nosotros los seres humanos podemos decir, ¡ay, me mordió! Pero el árbol, en vez de decirlo con la boca, lo que va a hacer es mandar unos mensajes a través de químicos por esa red debajo de tus pies y pueden llegar esos chismes hasta 1 milla de distancia entre una planta y la otra para decir, hey, están mordiendo por aquí, prepárate que te van a morder a ti también. A mí ya me mordieron, yo no me puedo salvar, pero sálvate tú. Y el árbol que está hasta 1 milla de distancia puede empezar a hacer compuestos que son bien costosos de hacer y a través de esos compuestos se puede defender para cuando llegue el que mordió al árbol original. Así como ese ejemplo, hay muchos otros mensajes que se transmiten a través de esa red que son importantes tener un suelo saludable para esos mensajes poder comunicarse. No solamente son transmisores de mensajes, pero también hacen el scouting. Ellos van en búsqueda y rescate de minerales, agua y muchas otras cosas que las plantas necesitan. Una vez que tú consideras esta comunidad tan grande y esta red tan grande que está pasando debajo de tus pies, entonces puedes empezar a visualizar cómo toda esa comunidad está procesando lo que cae en el suelo y está permitiendo entonces que tengas una mejor calidad de agua en la cuenca. Y antes de seguir usando palabras que yo no sé si se conocen, álzame la mano si tú sabes lo que es una cuenca. Ok, pues qué bueno que me preparé con un slide allí. Y te voy a explicar lo que es una cuenca un poco más adelante, pero en resumidas cuentas es un área donde toda la lluvia que cae en esa área en específico se combina en un solo cuerpo de agua. Y eso puede pasar en diferentes grados de profundidad y de almacenamiento, como lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando todos los poderes se combinan, los árboles, las plantas, las bacterias, los hongos y la vida silvestre que depende de todo ello, entonces tú tienes un ecosistema que es bastante robusto. Y cuando este ecosistema se establece, entonces tienes áreas donde te van a permitir a ti como un paisajista, como la persona que está encargado de esa área, tener una inversión menor en el mantenimiento, ya sea de agua, pesticidas y fertilizantes. Cuando tenemos estas áreas que han sido curadas, que han sido diseñadas para trabajar con las condiciones locales, con la flora local, estamos creando ecosistemas. No son solamente paisajes, no es solamente estético, pero es un ecosistema que está al servicio del medio ambiente, está al servicio de la vida silvestre, está al servicio de nosotros y está al servicio de todos los que habitan en esa región. Y cuando tienes un ecosistema estable, tienes la resiliencia necesaria para, si uno de los miembros de la comunidad se fue enfermo, hay otro que puede venir y puede ofrecer apoyo y hacer el trabajo que ese miembro que a lo mejor se enfermó o una tormenta se lo llevó, tienes a alguien más
que haga el trabajo que ese miembro estaba haciendo. Así que vamos entonces a dar un recorrido por cada uno de estos puntos. Vamos a empezar con las raíces. ¿Cómo es que las raíces de las plantas nativas ayudan a que el suelo tenga mayor retención? Si te fijas en esa imagen, tienes la comparación de lo que serían las 4 a 6 pulgadas nada más de suelo, que la grama normal es capaz de penetrar. Esto es en promedio. Las raíces de la grama en condiciones ideales te pueden llegar a penetrar hasta un pie. En condiciones ideales, lo que no es la norma. Por lo general, el promedio son de 4 a 6 pulgadas. Compárate eso, que es el circulito en rojo, que gracias a Dios que se me ocurrió ponerlo ahí para que lo puedan ver. Compárate esas 4 o 5 pulgadas, de 4 a 6 pulgadas, con los 16 pies que puede tener de largo una planta nativa. Esos son 16 yardas, 16 pies para abajo, que el agua puede penetrar en el suelo, 16 pies de largo, donde tú puedes tener una comunidad de bacterias y hongos, 16 pies de largo, donde tú puedes tener invertebrados, dependiendo de esa planta. La comparación es increíble de cuánto más ayuda las raíces de las plantas nativas que la comparación de la mera grama. Y no digamos el cemento, porque en el cemento no penetra nada. Entonces, cuando nosotros podemos pensar, ok, tengo la raíz, y por la raíz, por ahí mismo se va el agua, porque ahí está el rotito donde el agua puede seguir. ¿Qué está pasando entonces cuando tú tienes un suelo que tiene esas raíces tan largas? Estás multiplicando 10 veces la capacidad de almacenamiento de agua de ese suelo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos el día de hoy es las inundaciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de cemento que cubre el suelo. Ni siquiera te da 6 pulgadas para penetrar. Lo cubre. Y si está cubierto, el agua no puede penetrar, se sigue aumentando la columna de agua hasta que corre y se lleva entonces grandes cantidades de suelo por la gran cantidad de agua y la fuerza con la que corre. Sin embargo, cuando tú comparas ese efecto con suelo natural y suelo natural que tiene las raíces que pueden anclar esas partículas de suelo que le permiten tener la porosidad, estar esponjosito para que penetre el agua, entonces tienes un cambio bien diferente de qué es lo que va a pasar, no solamente en tu jardín, en el jardín de tu vecino, 5 casas más abajo, porque el agua corre, el agua no se te va a quedar ahí. A menos que sea arcilla y que Dios te bendiga. Pero el suelo normal, el agua va a correr, el agua va a seguir. Y es por medio de las raíces de las plantas nativas que nosotros podemos ayudar a minimizar ese problema de la erosión. Entonces, ya hablamos de que esas raíces tienen efectos de minimizar la erosión, tienen el efecto de que llaman a los amiguitos, y los amiguitos lo que hacen es procesar esos compuestos que están en el agua y esas
y esas partículas, esa contaminación que puede estar en el agua, tiene un mayor chance, una mayor oportunidad de ser procesada debidamente cuando los amiguitos que están al lado de las raíces pueden tener el tiempo necesario para procesar esa agua contaminada. Te comento que como educadora que soy, no solamente me escuchas aquí, en tu casa puedes hacer una expansión a la discusión que estamos haciendo aquí y la mayor parte de las fotos que están incluidas en esta presentación que vas a poder bajar en tu celular, puedes hacerle clic para ver los artículos en español que hablan acerca de lo que se discutió en esa laminilla, ¿ok? Así que cuando ves en la slide que dice desde casa, hazle clic, es porque vas a ser redireccionado al artículo donde puedes explorar eso. Las plantas en el suelo que pueden llegar hasta 16 pies, ¿son las plantas que ya están establecidas o son plantas que yo voy a sembrar nuevas? Ese largo de raíz va a estar determinado por dos cosas. La primera es la información de la especie que tú estás plantando. Actually, tres. La información genética de la especie donde tú estás plantando. Si ves aquí, hay una que llega a 16, pero hay otras que lo que te llega son a 3 pies, porque son especies diferentes y tienen requerimientos diferentes. Su información genética es importante. Vas a seleccionar la especie que más te sirva dependiendo del ambiente donde tú vayas a sembrar, número 1. Número 2, el largo también va a estar determinado por la calidad del suelo donde tú estás sembrando. Si es un suelo que está más compactado, si es un suelo que tiene menos espacio y que tiene más piedras y es más difícil de trabajar, esa planta que tiene todo el potencial genético de llegar a 16 pies, a 7 pies, lo que sea, va a tener más trabajo para llegar y quizás no te llegue a tan abajo. Y el tercer factor que tienes que considerar es el factor tiempo, porque las raíces no salen de hoy para mañana. Entonces, cuán larga es esa raíz va a estar determinada por cuánto yo puedo crecer como planta, cuán bueno es el ambiente donde tú me estás poniendo y cuánto tiempo me estás dando para crear la pana, porque no me la puedo inventar de hoy para hoy. ¿Contesté la pregunta? A la orden. Y gracias. Hagan sus preguntas. Me encanta que esto sea una conversación y no un monólogo. Ok, entonces, empezamos a hablar de esto ya, de que cuando tenemos unas raíces que están profundas, entonces tú vas a tener comunidades de criaturas que van a depender de esas raíces. Y vamos a hacer una expansión a ese conocimiento del que acabamos de hablar. Porque no es solamente la raíz que se está beneficiando, no es solamente aquellos invertebrados o aquella vida silvestre que vive dentro del suelo que se beneficia, pero se beneficia también las criaturas o la vida silvestre que vive alrededor de la planta. Las raíces se asocian con una comunidad de microcosmos, se asocian con un microcosmos diferente de la comunidad que depende de las partes de la planta que están sobre la tierra. Los químicos que se están creando debajo de la tierra y sobre la tierra son diferentes. Un buen caso de esto es los vegetales que nosotros nos comemos. Nosotros no nos comemos raíces de brócoli, ¿verdad que no? Y tampoco nos comemos las hojas de la papa.
Pues así mismo como nosotros nos gustan diferentes partes de la planta, hay diferentes criaturas, animales e invertebrados que disfrutan de diferentes partes de la planta. Pues cuando tú tienes una planta nativa, lo que estás haciendo es crear ese hábitat para las comunidades de organismos que evolucionaron en la región para depender de esa lechuga, de esa flor, de ese tallito, del néctar de esa flor. Hay un sinnúmero de organismos que son especialistas. Por ejemplo, aquí en el estado de Maryland o en el área del Mid-Atlantic, del Atlántico Medio de la costa este de los Estados Unidos, que es largo, hay una abeja que se alimenta de la flor, del néctar y del polen de una flor que se llama Spring Beauty o belleza de primavera. Esa flor, lo que está afuera es un mes, como mucho. Y hay una abeja que depende de eso nada más. Hay muchos especialistas escarabajos o chicharras que se alimentan de la raíz de un árbol en particular. Y si no plantas ese árbol, esos animales que dependen de ese árbol no van a salir. Y los pájaros que dependen del animal, que dependen de ese árbol, pues no van a tener comida tampoco. Es una reacción en cadena. Por cada planta nativa que tú decides integrar en tu jardín, tú puedes estar ayudando 10 o más organismos por la cadena inmensa que ese sitio en particular ha evolucionado para tener. No solamente eso, pero entonces la capacidad de limpiar el agua también te va a ayudar a que el ciclo del agua se complete de una manera más local. Hablamos de que cuando tienes raíces profundas, el agua, en vez de correr como flash e irse de ahí, se puede penetrar en el suelo y se puede quedar más tiempo. Lo que significa que esa agua entonces, en vez de terminar en el Chesapeake Bay, termina dentro del árbol, corre por dentro de las venas del arbolito. El arbolito suda, ese vapor se une con un polen, ese polen llega más para arriba, hace una nubecita, llovió y cayó ahí otra vez. En vez de esa gota de agua correr y llegar al Chesapeake Bay en menos de 2 horas, se quedó y pudo completar el ciclo de agua manteniendo el suelo húmedo por más tiempo y manteniendo el clima de la región por más tiempo. Así que hay unos efectos bien profundos que nosotros podemos tener cuando podemos hacer el uso de las plantas de esta región. Y a través de la limpieza, entonces también no solamente estamos reteniendo el agua donde se supone que vaya, pero los contaminantes y los minerales, el nitrógeno y el fósforo, tienen la oportunidad de quedarse local también y no acumularse en los cuerpos de agua grandes de la cuenca. Y entonces, pues una vez así, cuando tienes un área que está más robusta, un área que está mejor sustentada por sí misma, entonces no hay que ponerle tanto la mano, no hay que meterle tanto pesticida ni tanto fertilizante. Esas gotitas de aceite de motor se fueron en el agua, esa agua llegó más para abajo en el río, se metió, si llegó a la orilla, puede ser
que se meta en una raíz y contaminó esa planta. Puede ser que el pez abrió la boca y la gotita de aceite se le metió en la boca y ahora está en el pez que más adelante don Pedro sacó para comérselo esta tarde y dárselo a su familia. Todos esos efectos que nosotros hacemos, cada uno de nuestros movimientos tiene un efecto positivo o negativo dentro de la cuenca y es importante que nosotros como embajadores que somos de la tierra en donde estamos, hagamos decisiones que vayan concuerdo con la salud de nuestro ambiente, de nuestra familia y de nosotros mismos. Y todos vivimos en la cuenca. De una manera u otra, tu cuenca se conecta con la mía, que se conecta con la de aquel, y todos vivimos en el mismo planeta. Así que es importante que podamos entender ese proceso. Y aquí les va la foto de qué es la cuenca. Como habíamos dicho, es un área de tierra donde la lluvia que cae dentro de esa tierra va a un solo cuerpo de agua. Y por lo general, esas áreas se les da el nombre del cuerpo de agua. Si estamos hablando de la cuenca de la Anacostia, ¿cuál es el cuerpo de agua? Anacostia. Si estoy hablando de la cuenca de Patuxent, exacto, el río Patuxent o el río Patapsco, y esas dos cuencas se conectan y van a dar ¿a cuál? Al Chesapeake Bay. Todos estamos conectados. La cuenca se puede dividir tan pequeña como lo necesites para hacer tu trabajo local o tan grande como lo quieras ver para que entiendas el impacto de tus acciones. Entonces, aquí está un poquito del ciclo del agua que sabiendo que estoy hablando muy lento, me la voy a ahorrar. Pero aquí está un poquito de los procesos que van a ver. Que esa agua, si penetra en el suelo, puede llegar a los acuíferos, que son depósitos de agua subterránea, y de ahí se puede sacar agua potable, puede llegar a los pozos, y hay personas que tienen conexión de su agua en su casa directamente a un pozo. Pero también puede llegar a un río, puede llegar a una represa, y esas 2, 3 gotas de aceite pueden terminar en tu vaso. Si el agua tuvo la oportunidad de penetrar a través del suelo y es un suelo rico en plantas, va a tener una mejor oportunidad de ser limpiada a través de lo que vive en esas raíces. Y una vez que se absorbe por la planta, por medio de la diferencia del calor que hay encima de la planta versus lo que hay en las raíces, el vapor va a subir, ese vapor sigue subiendo, crea las nubes y cierra el ciclo cuando llueve y cae de nuevo. Así para que podamos entender un poquito más de lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, vamos a aterrizar el avión. Hemos hablado hasta ahora de factores bien allá, pero a nosotros en el día a día, como personas que estamos a cargo de áreas a las que tenemos que mantener, ¿cómo nos ayudan esas plantas a nosotros, voluntarios? Lo que él nos estaba diciendo es que cuando tenemos plantas en un área donde está recibiendo la luz solar, esas plantas amortiguan el efecto directo de esa radiación del sol. Ese calor, esa luz intensa que estamos recibiendo, la recibe la copa de los árboles y entonces nosotros que estamos abajo de ella
recibimos un clima o un microclima un poco más agradable porque los árboles están dando sombra y también están reflejando alguna de esa luz solar de nuevo hacia arriba. Muchísimas gracias. No solamente tenemos esa sombra, pero vamos a tener unos cambios de temperatura que va a ser muy diferente de si estuvieras debajo del sol completamente sin protección. Cuando estás manteniendo el área, vas a tener un mantenimiento más fácil, porque las plantas están adaptadas para vivir bajo esas condiciones. No es lo mismo que si yo ahora mismo tengo un cactusito en mi casa que vino del Sonora Desert, del desierto de Sonora, que ese cactusito lo que le gusta es estar al sol y ahora mismo yo me estoy congelando, pues yo tengo que mantener ese cactus ay Dios mío, ahora no me sale ni en inglés ni en español. Tengo que mantener ese cactus vivo porque si lo pongo afuera se me muere. Pues cuando las plantas son de la región donde nosotros las tenemos, no hay que estarlas metiendo adentro, no hay que estar dándoles agua de más, porque ellas ya están adaptadas a vivir debajo de esas condiciones. Por lo tanto, la inversión de agua, y ahora estamos hablando de una inversión constante y sonante, una inversión monetaria va a ser menor, porque el agua que está cayendo del cielo va a ser más suficiente o muy cercano de lo que es suficiente para que esa planta se pueda sostener. Lo mismo va a ser los desechos y la electricidad. Volvemos al ejemplo del cactus. Si yo tengo un cactus a 28 grados que estamos ahora, le tengo que poner un pad de electricidad para mantenerlo calientito, pues se me va a morir. Y esa es electricidad que hay que pagar. Si yo tengo una planta que está adaptada a unas condiciones bajas de luz, pero a mí me da la gana de que esté en el medio del sol, pues también voy a tener que invertir en una infraestructura que proteja esa planta. Cuando usamos plantas nativas, esa inversión de infraestructura para que la planta sobreviva es mucho menor, porque es lo que ya Dios nos dio aquí. Entonces, volvemos al mismo punto de fertilizantes y pesticidas, no hay que usarlo porque ella se crió aquí, estos son sus amiguitos, estos son sus enemigos. Por lo general, tienen ya unas defensas en la genética que las ayuda a poder sobrevivir debajo de esas condiciones. Entonces, hay un punto de que ahora mismo tenemos las condiciones que están a nuestro alrededor que están cambiando. Yo sé que es una imagen que está súper cargada, pero la van a poder ver en su teléfono y en su casa, en su computadora, para que puedan ver cuáles son algunos de los efectos del cambio climático. Estamos teniendo temperaturas más grandes, estamos teniendo unos cambios en el volumen de agua que se espera. Hay regiones que están recibiendo mucho menos agua a lo que están acostumbrados y hay regiones que están recibiendo mucho más del volumen que están acostumbrados y nosotros necesitamos poder pensar en esas condiciones cuando estamos planeando los jardines. El resumen de qué es lo que está pasando en cuestión del cambio climático cuando estamos mirando las plantas es que está haciendo una migración para arriba en latitud
porque pues obviamente para arriba está un poquito más frío, y para arriba en altitud. O sea, que las plantas de Cuba se están moviendo a la Florida y las plantas de Florida se están moviendo a North Carolina. Y si estás mirando en una montaña, las plantas que estaban a la falda de la montaña ahora están subiendo más arriba en la montaña. Y eso trae unos problemas bien importantes para la vida silvestre que depende de esas plantas. Porque cuando tú tienes esa migración hacia arriba, pues ok, los que vivían en la falda, los que vivían en el medio, pues encuentran su nicho y encuentran las condiciones que tenían. Pero aquellos que dependen de las condiciones súper frías están perdiendo el hábitat y las condiciones que necesitan. Y es la pregunta de, ¿todos van a poder migrar? Y yo sé que tengo que terminar, pero no me puedo ir sin mencionar a mis amiguitos. Mis amiguitos los hongos que están creando las redes que están conectados a las raíces de todas las plantas. El 90% de las plantas alrededor del mundo dependen de las conexiones de hongo y planta que existen. Y el 100% de las plantas tienen un hongo adentro de sus tejidos que los ayuda. Es solamente las plantas que están en la familia de las mostazas que les encanta tener las raíces desnudas. Ellas dicen, en mis piecitos no. Los amigos en todo mi cuerpo, pero en mis piecitos no. El resto de las plantas, el resto de todas estas plantas sí tienen micorrizas, que son las alianzas en las raíces de las plantas. Pero todas, absolutamente todas las plantas tienen hongos adentro que las están ayudando a regular los procesos. Procesos como cuán dulce es mi néctar, cuán brillantes son mis colores, qué rico yo huelo o no. Y si nos ponemos a pensar, por medio de la regulación de esos procesos químicos, son los hongos que están controlando quién se puede reproducir y quién no. Porque si yo no huelo bien, no me van a venir a visitar. Si yo no tengo el néctar dulce, no tengo suficiente azúcar para poder apoyar a mi polinizador y se me puede morir. Entonces es importante que nosotros consideremos esa población de microbios que está atada a las plantas y que está en el suelo. Y es súper importante que nosotros cuidemos esa población para que la población de microbios y de microorganismos que está en el suelo pueda soportar o apoyar las plantas que apoyan toda la vida silvestre que está encima de eso. Recordemos que son las plantas que son la base de la cadena alimenticia. Y si los hongos no las apoyan, ella se nos muere y se nos cae todo. Entonces, lo mejor que puedes hacer para apoyar esa comunidad de microorganismos, no fertilizantes, no pesticidas. Los pesticidas los matan y si añades fertilizantes, la planta dice, ay, yo tengo nitrógeno y fósforo, yo no te necesito, yo no te voy a dejar entrar. Aún si los hongos estuvieran en el suelo, si añades el fertilizante, la planta no los deja entrar y se va a debilitar porque no tiene los compuestos secundarios que el hongo puede producir. Y antes de que me vayan, porque sé que me tengo que ir, 2 o 3 cositas que nosotros entonces podemos hacer. Seleccionar plantas nativas locales para que entonces nosotros poder tener lo que evolucionó aquí y la comunidad que depende de ella. Número 2, considerar los jardines pluviales que van a aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Número 3,
no fertilizantes y no pesticidas, por favor y gracias. Si ves que necesitas un pesticida, si ves que la matita se está muriendo, realmente la matita no va ahí. Busca la que va. Permite, por favor, que la hojarasca y que la materia orgánica permanezca en el suelo. Si tu contrato no te lo permite, entonces tratemos de buscar maneras creativas donde quizás tenemos un área designada para que esa hojarasca se pueda quedar y esos nutrientes se queden por lo menos en el mismo patio y los organismos que están adentro de esos nutrientes o de esa hojarasca puedan prosperar. Y durante el invierno no corten los tallitos, dentro de esos tallitos están las abejitas y están las orugas de mariposa. ¿Ok? Y ya me voy antes de que me voten. Muchísimas gracias, el resto de la presentación está ahí, que la disfruten. Gracias por su tiempo.